Bueno, chicos, en esta oportunidad vamos a hacer, voy a ver si les puedo ir subiendo algunos videos que tienen esta forma, digamos. Lo he denominado, o lo he llamado a este video, falacia matemática, en forma de pregunta. Y la pregunta es, ¿2 es igual a 1? ¿Es una falacia matemática? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una demostración y vamos a llegar al resultado que 2 es igual a 1. Si ustedes buscan en internet, obviamente no hemos inventado nada, hay 10.000 millones de estas demostraciones, A distinto de B, 5 igual a 3, o sea, la idea simplemente en estos videos no es inventar nada, sino simplemente usar alguna ilustración que nos sirva para luego una introducción de conceptos que nosotros querramos verter. Por otro lado, bueno, ver cosas como a veces uno comete ciertos errores sin darse cuenta y llega a errores matemáticos, obviamente, que bueno, ya sabemos el resultado, que 2 no es igual que 1, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de hablar sobre este tema y primero, quiero compartirle algunos conceptos previos que en teoría, como siempre digo, ya los tendríamos que tener, pero de alguna manera es bueno que los reveamos. Antes que todo, fíjense que vamos a hablar de, como les comentaba, 2 o 3 conceptos. Aguárdenme un segundito que no sé si estoy compartiendo la pantalla bien. Bien, ahora sí. Vamos a hablar de 2 o 3 conceptos muy importantes a lo largo de nuestra carrera. Son conceptos muy sencillos, pero como muchas veces hemos dicho, esos conceptos sencillos son a veces los que de alguna manera olvidamos. ¿Mm? A lo mejor por su sencillez, a lo mejor porque lo hemos visto mucho tiempo atrás. Y vamos a ver que estos conceptos sencillos e inclusive, por eso me importa que reflexionen sobre esto, y que lo tengan en cuenta, por ejemplo, cuando trabajemos con matrices en álgebra. Vamos a ver que estos conceptos tan sencillos a veces no funcionan de la misma manera que estos conceptos desarrollados en el campo de los números reales. Como nosotros habitualmente estamos muy acostumbrados a trabajar con números reales, es como que todas las propiedades que gozan las propiedades de los números reales conjunto con sus operaciones, eso lo trasladamos a otros campos. Y, por ejemplo, vamos a ver que algunas cosas que andan bien en los reales no andan bien en los complejos, o al revés. O algunas cosas que andan bien en los reales no andan bien con matrices. Entonces, siempre cuando nosotros trabajemos en matemáticas y apliquemos propiedades, de alguna manera tenemos que tener siempre presente en qué campo nos estamos moviendo. Como decíamos, nosotros en análisis 1, en álgebra 1, salvo en contadas ocasiones, que yo se los voy a decir expresamente, vamos a trabajar siempre dentro de los reales. Y obviamente, en el caso de análisis de álgebra, que no es tema de esta materia, pero en el caso de álgebra, bueno, lógicamente vamos a entender cuando trabajemos con matrices y no en números reales. Pero volviendo a análisis, que es lo que nos compete, les quiero hacer estas aclaraciones. Bueno, una igualdad. ¿Qué es una igualdad? Bueno, es algo obvio, que A es igual que B, quiere decir que el valor que tenga A asumirá que es ese mismo valor B. No sé, 4 igual a 4, 2 igual a 2, son igualdades obvias. Igualdades un poquito más sofisticadas serían una igualdad algebraica, donde decimos A igual a B, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si A es igual que B. Que yo le puedo dar cualquier valor a B, que ese mismo valor de B lo va a adquirir A. Si a B se me ocurre darle 28, pues A valdrá 28. Y si a B se me ocurre darle el valor de 100, A pues valdrá 100.
A ver, algunas cosas en este video vamos a recalcar y como les decía, van a parecer hasta obvias lo que uno dice, como una redundancia, es decir, bueno, profe, A igual que B, 2 igual que 2, no requiere mucha más explicación que esa, pero hay veces que se las voy a remarcar porque en función de otros elementos matemáticos que más adelante trabajemos, o entre campos que ampliemos, o sea, que trabajemos con campos no de los reales, sino del campo de los complejos, o con un campo vectorial de matrices, bueno, la cuestión, hay algunas cosas que acá nos parecen tan obvias con los números reales que vamos a ver que eso en algunas ocasiones no va a ser tan cierto. Por eso que permítanme a veces explicarle estas obviedades. Bien, entonces, ante una igualdad así podemos tener, digamos, una igualdad numérica, digamos, una igualdad algebraica. Y dentro de esa igualdad podríamos decir que tenemos una ecuación o una identidad. O sea, una ecuación es algo como esto. O sea, que ecuación implica igualdad de alguna manera, pero la diferencia es que aquí, digamos, hay un solo x que cumple con esta condición, no sé, que x vale 2. Mientras que acá, digamos, obviamente, yo lo que hice es desarrollar este cuadrado, que es 4 más 4x más x al cuadrado. Esta ecuación es idénticamente a esta para cualquier valor de x. Por eso esto se llama una identidad. Esto es idéntico que esto. O sea, quiere decir que para el valor que a mí se me ocurra reemplazarlo acá, esta cuentita que yo haga acá, va a ser la misma cuentita que si yo hago a ese mismo x lo reemplazo acá y acá, y hago esta operación. O sea, si x vale 0, pues esto valdrá 4. Y si acá x vale 0, lo reemplazo acá, esto también vale 4. O sea, a eso nos referimos cuando decimos una identidad. Ese concepto lo vamos a desarrollar bastante cuando empecemos a trabajar con límite en análisis. Vamos a decir, ¿esta función es igual que esta? ¿O esta función es idéntica a esta? ¿Mm? Bien. Entonces podríamos decir que dentro de las igualdades, de alguna manera podemos tener una ecuación o una identidad. Y por otro lado, otro elemento, otra propiedad que quisiera que recordemos, que más que una propiedad es un axioma, o sea, es algo que es tan obvio que no necesita ser demostrado. Eso es lo que es un axioma, ¿verdad? Tenemos la reflexividad, el axioma de reflexividad, el de simetría y el de transitividad. O sea, tendríamos el axioma o propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Bueno, la reflexiva es que cualquiera es igual a sí mismo, y obviamente. Que x es igual a x, 2 es igual a 2, 7 igual a 7. Esta simétrica que también nos parece muy obvia y vamos a ver que, como les comentaba hace un rato, en algunos campos no es tan obvio, ya lo vamos a ver más adelante, que dice que si x igual a y es igual a x. Y la otra, que es muy importante, que dice que de transitividad, si x igual a y x igual a z, eso implica que y tiene que ser igual a z. Bien. Teniendo en mente, digamos, estos conceptos, o sí, conceptos que hemos desarrollado de igualdad y estos axiomas, teniéndolos presentes, podemos dar 2 o 3 propiedades de las igualdades. Ustedes fíjense que a veces las propiedades que tiene una igualdad no es lo mismo que las propiedades que tiene una desigualdad. O sea, no es lo mismo tratar una ecuación que una inecuación. En el caso de las inecuaciones, a veces tenemos que tener algunos cuidados un poco más específicos que en el caso de las ecuaciones o de las igualdades. Miren, por ejemplo, una propiedad obvia que dice que yo tengo que A igual que B y C es igual que D. No sé, 2 igual a 2, 7 igual a 7. Si yo agarro esta igualdad y sumo esta igualdad,
¿qué significa yo agarrar esta igualdad y sumársela a esta? Es poner un signo igual, y a la izquierda del signo igual pongo la parte izquierda de esta igualdad, la totalidad de la parte izquierda de la igualdad, más la totalidad de la parte izquierda de esta igualdad. Pongo un igual y pongo de la parte derecha de la nueva igualdad, la parte derecha de esta igualdad, de todo lo que tenga acá, y a eso le sumo todo lo que tengo acá. Insisto, hay algunas palabras que son redundantes, pero síganla al pie de la letra porque a veces no lo van a acertar. Bien, entonces eso es lo que hice aquí. O sea, agarré este término y se lo sumé íntegramente a este término. O sea, acá porque tuve a, pero podría tener a por más a al cuadrado dividido la raíz. O sea, tomo todo el término este, y tomo absolutamente todo este término, y entre esos dos términos pongo un signo igual. Nada más que acá es un monotérmino, es un término, y acá es otro, ¿verdad? Uno solo. Bien, por eso que hice A, término izquierdo, lo puse acá, término izquierdo de esta igualdad, lo puse acá y le puse el signo más. Eso a la izquierda de esta nueva igualdad que yo propongo. Y lo mismo hice con la parte de la derecha, B más C. Entonces, la propiedad es que si estas dos son iguales, luego lo que yo obtengo acá es lo mismo. ¿Sí? Y lo mismo puedo pensarlo si A igual a B y C igual a D, si en vez de sumarlas las multiplico. O sea, tomo esta igualdad y la multiplico por esta igualdad. Obtengo esto. ¿Qué obtengo? Una nueva igualdad. Estas propiedades andan muy bien acá en números reales, y con la multiplicación, la resta, la suma, la división. Con esas propiedades, con esas operaciones, en general no van a tener ningún problema en ningún campo que se maneje, salvo en el caso de matrices que vamos a ver que no es conmutativa con respecto al producto. Pero en líneas generales, para trabajar con el más y el menos y el por, no tenemos tantos problemas. Podemos llegar a tener algunos problemas adicionales cuando empecemos a trabajar con la división, y problemas aún más graves cuando empezamos a trabajar con potencia y exponentes. Entonces, siempre tómenlo con pinza y vean en qué campo numérico estamos trabajando y qué operaciones matemáticas estamos realizando, a ver si esas igualdades se conservan o no. Bien, dicho esto, de alguna manera podemos pensar esto al revés. O sea, si yo tengo esto y esto, y yo sé de alguna manera que A es igual a C, después puedo inferir que B es igual a D. O sea, hacer el proceso inverso. O sea, yo tengo esto y esto, lo sumo, obtengo esto. Si yo tengo esto y tengo la información que A es igual a C, infiero que B es igual a D. Y si yo tengo la información que B es igual a D, infiero que A es igual a C. Y lo mismo acá. Si yo sé esto y me dan la información que A es igual a C, puedo inferir que B es igual a D. Y si me dan la información que B es igual a D, puedo inferir que C es igual a A. Eso me lleva a la cancelación, al pasaje de término, a ese famoso, lo que estaba sumando lo paso restando, lo que estaba multiplicando dividiendo, lo que estaba como potencia como lo pasamos como raíz. Insisto, mucho cuidado porque podemos tener graves inconvenientes al hacer esas reglas mecánicamente. Miren, yo le voy a dar un ejemplo, como siempre buscamos, un ejemplo sumamente sencillo para que el árbol no nos tape el bosque, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación A más B igual a C, si queremos despejar A, como este estaba sumando, lo pasamos para allá restar. Y listo, y llegamos a la conclusión que A es igual a C menos B. Sí, es correcto eso. Pero en ese proceso hemos hecho un montón de pasos. Estos pasos que yo le voy a indicar, insisto, cuando veamos, por ejemplo, álgebra, vamos a ver que tiene una importancia fundamental cuando queremos hacer el despeje o cuando queremos, de alguna manera, trabajar con el álgebra de las matrices. Y para hacer ese paso, para pasar de acá a acá,
que sería nuestro resultado, lo que nosotros siempre llegamos a la conclusión, lo que está sumando, ¡pum!, lo tiramos para el otro miembro restando, así como por arte de magia. Hemos hecho un montón de pasos. Fíjense, en este caso, con suma, resta, dos operaciones recontra básicas, y en los números reales. Yo digo A más B igual a C. Menos B es igual a menos B, sí, obviamente. Si yo tengo una igualdad, le sumo otra igualdad, ¿qué obtengo? Nuevamente otra igualdad. O sea, cuando hablamos suma, es suma algebraica, más y menos. Porque esto lo podría pensar como más y entre paréntesis menos B, más entre paréntesis menos B, y sumo esto con esto, ¿verdad? Pero vamos a obviar ese paso para que no se haga tan extenso. Entonces, en vez de poner A más B más menos B, y C más paréntesis menos B paréntesis, vamos a poner directamente este término, se lo sumo completamente a este término, es lo que decíamos hoy. Pero tomo el término total de la izquierda, de la primera igualdad, el término total de la izquierda de la segunda, y lo sumo. Y lo mismo hago con los términos de la derecha. En el caso del término este, es todo este término. Por eso que yo puse A más B entre paréntesis, lo puse, a más B lo puse entre paréntesis simbolizando que yo tomé todo este término. Y acá puse menos B, que sería el otro término, ¿verdad? Acá, bueno, el más sencillo es C menos B directamente. Pero, como decía, ¿qué estoy simbolizando? Que yo hago, a ver, si yo acá hubiese puesto un más, menos B, como decíamos, acá yo tendría que haber puesto un más, paréntesis, menos B, paréntesis. O sea, de alguna manera, a ver, vamos a poner, si yo le hubiese hecho todos los pasos, hubiese hecho esto, ¿verdad? A más B, paréntesis, más, menos B. ¿Sí? Bien. Yo hubiese hecho ese paso. Y ahí sería claro que lo que yo estoy haciendo es tomando todo el término este de la primera ecuación y a ese término sumarle este, ¿verdad? Estamos hablando de la parte izquierda de la igualdad. Bien. Ahora, yo tengo que hacer otro paso, es decir, bueno, porque yo cuando pongo esto, ¿qué estoy diciendo? Que yo sumo A más B y el resultado le sumo el opuesto de B, podríamos decir. Bien. Ahora, la suma goza de la propiedad asociativa. O sea, yo hacer A más B y al resultado sumarle menos B es exactamente igual que yo haga A más el resultado que salga de hacer B menos A, que es lo que puse acá. O sea, yo para pasar de este paso que está acá a este, hice uso de la propiedad asociativa de la suma algebraica. Si no, no lo podría haber hecho. No podría haber pasado de este paso a este. Yo para pasar de este paso a este, sí o sí, la operación que estoy tomando dentro del campo de los números que estoy trabajando, tienen que gozar de la propiedad asociativa, de la asociatividad. Si no, no podría haber hecho este paso. Fíjense, que son pasos sumamente sencillos, pero la trascendencia de que esta operación goce de la propiedad asociativa. Bien, entonces pasamos de esto a esto. Bien, ahora, si B menos B, como este y este son opuestos, en todo campo numérico tengo el opuesto, y me da el opuesto con el número directo de alguna manera, me da el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? Aquel que yo tomo un elemento, le hago una operación y obtengo el mismo elemento. ¿En la suma cuál es? El 0. Porque si tomo el 2 y le sumo 0, pues obtengo 2. Y en el caso de la multiplicación es el 1, porque yo al 7 lo multiplico por 1, obtengo el 7, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, B menos B es 0. ¿Por qué? Porque en ese campo numérico tengo ese elemento neutro, si no, no podría haber pasado de acá a acá. ¿Sí? Por lo tanto, paso de acá a acá. Esto lo mantengo igual.
Luego, como este es el elemento neutro, al A le sumo el 0, es lo mismo que poner el A. Bien, y acá llevo a la demostración que A es igual a C menos B. Por lo tanto, fíjense de alguna manera que todos los pasos que tuve que hacer para decir que A es C menos B. Lógicamente, cuando nosotros hacemos operaciones, no hacemos todos esos pasos porque si no, necesitaríamos para cada ejercicio que hagamos gastarnos 50 resmas en números, ¿verdad? Haciendo números. Entonces uno obvia, saltea, comprime multitudes de pasos a veces cuando uno hace una operación, sobre todo si es una operación un poco larga desde el punto de vista algebraico. Pero es bueno siempre tener presente todos los pasos uno intermedios que uno está obviando para no llegar a cometer un error. Bien. Esto, como decía, lo vamos a ver muchísimas veces de distintos puntos de vista hasta que lo vamos a tener, bueno, sumamente claro todo esto. Por otro lado, no es nada del otro mundo tampoco. Bien, con estos conceptos vamos a lo que nos competía a nosotros, que era decir que 2 era igual que 1. Bien, les voy a entonces a... Era eso, ¿verdad? Bien. Vamos a hacer la demostración. Miren, yo supongo, yo digo, yo propongo que A es igual a B. ¿Lo puedo proponer? Sí, se me ocurre proponerlo, como podría haber propuesto que A es 7 veces B. O que A es 1 sobre B. O que A es mayor que B. Yo propongo que A es igual que B. Por lo tanto, como decíamos hoy, si a mí se me ocurriera asignarle a B 7, pues esto acá tendré que tener un 7. Y si a mí yo propongo asignarle a este número 20, pues acá tendré que tener un 20. En general, uno es como por regla, por costumbre, es como que va de derecha a izquierda, ¿verdad? Uno pone numeritos acá y después resuelve para este lado. Pero es una cuestión de convención. Si hubiese supuesto que esto es 4, esto también era 4. Por lo tanto, 4 por 4 es 16. 4 por 4 de nuevo, pero de este, lógicamente me queda que 16 es 16. O sea, esto es una identidad, lo que decimos una igualdad, donde no es una ecuación que se da para un número, sino para un número genérico con tal que respetemos esta igualdad, que A sea igual a B. Bien, entonces vamos a seguir haciendo pasos, partiendo de esta hipótesis nuestra. Lógicamente los pasos, como decíamos, vamos a ir obviando pasos para que no sea kilométrica la demostración, pero tengamos en presente que cuando hagamos, vamos a ir haciendo lo que estuvimos hace 5 minutos diciendo. Yo tomo otra A igual que B, B igual a B, sí. Por lo tanto, multiplico la primera ecuación por la segunda. Por lo tanto, me queda A por B igual a B por B al cuadrado. Otra cosa que no les dije, pero fíjense que cuando yo acá hago B, yo estoy post-multiplicando A acá, y acá B, bueno, es B, pero podría post-multiplicarlo, premultiplicarlo, porque la operación multiplicación es conmutativa. Insisto, en álgebra vamos a ver que eso no podemos hacer. Volvamos a lo nuestro. A por B igual a B al cuadrado. Esta ecuación es idéntica a esta, sí. Bien, sigamos trabajando. Se me ocurre a esta ecuación restarle a esto menos a al cuadrado y esto, perdón, sumarle menos a al cuadrado y sumarle menos a al cuadrado, o restarle a al cuadrado y restarle al cuadrado. ¿Lo puedo hacer? ¿Mantengo la igualdad? Sí, no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, en vez de trabajar con esta, ahora empiezo a trabajar con esta. ¿Qué tengo? AB menos a al cuadrado igual a B al cuadrado menos a al cuadrado. Bien, sigamos trabajando. ¿Saco factor común A? ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Quién me dice que no? A es factor de B menos A. Perfecto. Esto es una diferencia de cuadrado. 80 millones de veces hemos hecho que esto es igual a B menos A por B más A. Bien. Luego esto lo paso dividiendo para allá. Como estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Lo que estaba sumando, ¡pum!, pasa dividiendo.
lo que estaba, lo que estaba sumando pasa restando, lo que está multiplicando, dividiendo. Como esto está multiplicando a la, lo paso, ¡pum!, dividiendo acá. Perfecto. Esto igual que esto, lo simplifico, y me queda que A igual a B más A. Ahora yo pensaba que A era igual que B. No es que yo pensaba, lo había propuesto, porque de eso habíamos partido acá. Por lo tanto, en vez de poner B, podría poner una A acá. Si pongo una A acá, A más A es 2A. Por lo tanto, A igual a 2A. Simplifico esta. Con esta A, acá que tengo un 1. Y acá que me queda un 2. Llego a la conclusión que 1 es igual a 2. Por lo tanto, yo me gano el bingo y es lo mismo que me gane 1 millón o que me gane 2 millones. Porque 1 es igual a 2. Por lo tanto, yo me voy a comprar la misma cantidad, no sé, de campo, si yo tengo $1 millón en mi bolsillo, que 2 millones de dólares. Esa es la conclusión que hemos llegado. Obviamente que hay algo que está mal. ¿Dónde está el error? Bien. Si ya lo saben, porque lo han visto, como les decía, de esto hay 50 millones dando vuelta de demostraciones similares a esta. Pero bueno, si es la primera vez que lo ven y no saben dónde está el error, sería interesante que ustedes lo pudieran charlar con sus compañeros o ustedes consigo mismos y tratar de analizar un poquito dónde está el error. Hagan pausa en el video, analícenlo, charlenlo, y una vez que lo hayan analizado, retomen el video que vamos a ver las conclusiones. Yo siempre les aconsejo que cuando ustedes estudien algo, ustedes ven que todos los libros en general, por ejemplo, tienen el desarrollo teórico y luego le dan una serie de ejemplos, que esos ejemplos, los primeros normalmente están desarrollados en su totalidad. Entonces, traten de, antes de leer esos ejemplos, de tratar de ustedes resolver ese ejemplo. Lo más probable es que no les salga, es probable. Pero no importa, esfuércense a ver hasta dónde ustedes con esa teoría han logrado entender, porque no es lo mismo que ustedes elaboren algo a que se lo den algo elaborado. Es muy distinto. Por eso, a veces este tipo de videos, tan buenos, o en general los videos que uno sube a YouTube o los que vea, pero está muy bueno el tema de los libros, porque a veces en los libros se hace esa pausa y uno requiere un proceso de elaboración propio. Y es bueno que eso lo vayamos ejercitando y no que veamos directamente todas las soluciones, porque a veces nos puede ocurrir algo que nos proponen un problema y vemos la solución, a lo mejor no la entendemos. Bueno, ahí estamos en el orden. Pero la otra posibilidad es que nos dan un problema y si lo leemos lo entendemos, pero no es lo mismo, no va a ser lo mismo ni siquiera desde el punto de vista de permanencia de ese resultado en las cabezas de ustedes, sino de los conceptos que pueden sacar de ese problema si ustedes lo tratan de resolver por sus propios medios. O de última, interactuando con otro compañero y haciendo un debate con sus compañeros, mirando los pros, los contras, las cosas que saben y las que no saben. Obviamente es un proceso mucho más largo y a veces ante la inmediatez optamos por lo otro. Pero sin lugar a duda es un proceso mucho más beneficioso este que les comento, que es más largo. Entonces, en la medida que tengan posibilidades, háganlo. Simplemente un consejo. Bueno, supongo que ya han hecho pausa, han debatido todo y ahora vamos a la conclusión. Y supongo que han dicho lo siguiente.
El problema está acá. Siempre todo este tipo de demostraciones que, como les decía, van a haber muchísimas dando vuelta por internet, siempre, absolutamente siempre, todas las demostraciones o estas falacias matemáticas siempre rondan que hay una operación que en general están encubiertas en la medida que el ejemplo sea un poco más sofisticado, esa parte encubierta es más difícil de encontrar, y en otras es más visible, pero siempre hay una operación matemática no válida que ustedes han hecho, y no se dieron cuenta que lo hicieron. ¿Cuál es la operación válida no hecha? Que no pueden. No pueden simplificar esto. B menos A no se puede simplificar con B menos A. ¿Por qué? Si B menos A igual a B menos A. Sí, es cierto. Pero no siempre. Hay un B y un A que no lo podría hacer, que es precisamente esta hipótesis en la que hemos planteado nosotros. O sea, ustedes esto lo podrían simplificar en la medida que ustedes asegurasen que B es distinto de A. Si B es distinto de A, siempre pueden hacer esto. Ahora, si B es igual a A, no lo pueden hacer porque están dividiendo por cero. Ejemplo archiconocido, architípico, que uno dice A por B es igual a C, o uno supone que A igual A por B es C. Y uno dice, por lo tanto, A es igual a C sobre B. ¿Sí o no? Y sí, en la medida que B no sea cero. Porque si esto es A es 2 y C es 4, ustedes dicen, bueno, sí, yo busco el 2, 2 por 2, 4. Ahora, ¿qué pasa si si B, o esto, yo lo hago igual a 0? Yo tendría que buscar un número que multiplicado por este me dé 0. Ahí no hay problema. Ahora, si yo en vez de un 0 acá, dejo el 4 que tenía antiguamente, y acá dejo mi B, si este número fuese 0, ahí tengo un lío, porque 2 por 0 no es 4, es 0. O sea, no hay ningún número que cuando yo lo eleve, cuando yo al 4 lo divido por 0 me dé 2, o no, mejor dicho, no hay ningún número que multiplicado por 2 me dé 4. Estoy diciendo cualquier pavada, discúlpeme, chicos. Si yo acá empezamos de nuevo, hagan cuenta que no dije nada porque me estaba pensando en otra cosa y dije cualquier cosa. Empezamos de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Miren, yo tengo A por B igual a C. ¿Esto es cierto que A es C sobre B e igual a A? Sí, sí, solo sí. A mí no se me ocurra que B darle el valor de 0. Porque si a mí se me ocurra darle el valor que es 0, este por este no va a ser este, nunca. Salvo el caso particular que este sea 0. Como les decía, por ejemplo, si yo digo yo quiero despejar acá, y justo a veces me ocurre que sea 0, porque a mí se me ocurre, entonces yo puedo decir que A es C sobre B, y no, porque fíjense, yo cuando despeje para allá, me va a quedar B sobre 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A tendría que ser un número, que cuando lo multipliquemos por 0, me dé 4. No existe. Entonces, esta operación la voy a poder hacer en la medida que yo me asegure que cuando yo pase este B no sea 0. ¿Sí? Perdónenme, se me enredó un poco, pero esa es la idea. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo a lo nuestro. Esto borro acá.
Esto, como les comentaba, uno tendría que hacer de nuevo el video, reeditarlo, pero no tengo ni tiempo ni ganas. Bueno, volviendo, la idea de estos videos es ayudarlos simplemente un poco en ciertos razonamientos. Con eso ya nos damos por satisfechos. O ya me doy por satisfecho. Entonces, como decíamos, volviendo a nuestro ejemplo, en este caso, como hemos propuesto o hemos dicho, por hipótesis, que A igual que B, B menos A es 0. Entonces yo acá estoy dividiendo por 0. Y ahí vamos a ver que esta ecuación, B menos A por B más A sobre B menos A, no es igual a B más A. Porque si yo pudiera hacer esto, estoy en condiciones de decir que B menos A por B más A sobre B menos A, esto es una B, ¿no? Esto no es cualquier cosa. Esto es igual a B. ¿Está? O sea, si yo pudiera hacer esta simplificación, yo estaría diciendo esto que está acá. Que B menos A por B más A sobre B menos A es igual a B más A. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Ya vamos a ver cuando trabajemos con límites que son muy parecidos, pero no ciertos. Entonces, si retomamos a nuestro problema original, ¿verdad? El error que hemos cometido está en la simplificación de A menos B. Aquí. Aquí tenemos el error al simplificar esto con esto. Al simplificar esto con esto llegamos a la incoherencia de que 1 es igual a 2. Porque hemos hecho una operación, que es la única operación que no vamos a poder nunca levantar en matemáticas, que es la división por 0. Es una operación prohibida.